todos, soy Manuel Redondo y este es vuestro canal de apologética cristiana Dialoguemos. Este es el segundo vídeo con respecto a Testigos de Jehová. En el primer vídeo he hablado sobre sus orígenes, sobre sus doctrinas, sobre la oscura persona que es Charles Taze Russell y varios errores y estafas que han hecho en el pasado. Hoy voy a centrarme en la doctrina de la divinidad de Cristo, porque ellos no creen que Dios sea trino, y voy a dedicar exclusivamente este vídeo a combatir esta herejía que ellos cometen y desde su perspectiva, y hacerlo también lo más ampliamente posible. Bien, he hecho muchos vídeos, sobre todo los 3 vídeos basados en los evangelios sinópticos, en los que hablo y desarrollo la divinidad de Jesús. Por lo tanto, ya hay bastante material allí. Podéis ir a esos vídeos y empaparos y ver claramente cómo Jesús es Dios. Jesús es Jehová, es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Pero como los testigos de Jehová niegan este hecho, es bueno saber en qué se basan para poder decir que Jesús no es Jehová, no es Dios, o es un Dios pero no es el Dios Todopoderoso. Bien, toda esta teología la montan basada en el prólogo de Juan. Aunque luego ellos lo justifican en más textos, usan el Evangelio de Juan para poder justificarlo. Quizás muchos ya estáis leyendo mi mente y sabéis de lo que voy a hablar, pero si otros no sabéis de lo que estoy hablando, os lo digo. Se han montado todo el chiringuito de que Jesús no es Dios o de que Jesús es un Dios basado en el prólogo de Juan. Concretamente cuando la palabra dice, en el principio era el verbo, o el logos, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Para ellos, el verbo no era Dios, sino el verbo era un Dios. ¿Cómo lo sacan esto? Pues sencillo, no tiene el artículo definido. Es decir, como no pone el verbo era el Dios, entonces ellos deducen que la falta de un artículo definido significa era un Dios. Y de ahí se monta toda una especie de composición piramidal en la cual el pináculo es Jesús es un Dios, pero no Yahweh o Jehová, el Dios Todopoderoso, el creador de todo. Bien, se pueden decir muchas cosas con respecto a esto. Primero, no usamos el artículo definido cuando nos referimos a Dios. ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien decir creo en el Dios? Cuando la gente se refiere al Dios monoteísta o de las religiones abrahámicas, siempre dicen creo en Dios. No hace falta ponerle un artículo definido para justificar qué Dios, porque el contexto y el conocimiento popular, así digamos, ya describe a qué Dios o a qué contexto se hace referencia, el contexto de religión monoteísta, el único Dios verdadero. Además de esto, ellos no aplican su propia barra de medir, porque, por ejemplo, en el mismo prólogo de Juan, en el versículo 14, cuando hace referencia a Jesús, que es el Hijo unigénito que viene del Padre, cuando hace la referencia al Padre, no dice el Padre, sino no hay artículo definido tampoco. Sin embargo, ellos ahí sí que admiten que el Padre es el Padre, artículo definido. Y eso que tampoco está escrito, como en el caso de el verbo era Dios. Y bien, estas son justificaciones que yo hago a nivel de conocimiento común, sentido común básicamente. Con esto se puede atacar perfectamente toda esa especie de tontería que han creado a través de Jesús es un Dios. Pero si nos vamos a nivel más académico, el doctor E.C. Caldwell dice claramente que cuando se trata del griego y hay un nombre o una referencia después del verbo ser, no hace falta artículo definido. Además de esto, ¿cómo pueden justificar ellos la creencia de un Dios verdadero y luego otro semidios? Ellos se jactan de creer en un puro monoteísmo y luego se burlan o atacan a los que creemos en la Trinidad, y para ellos es como que creemos en una especie de politeísmo. Para nosotros es claro que Dios es uno. En cambio, para ellos que claman que Dios es uno y eliminan la idea de que esté compuesto en 3 personas, curiosamente, el hecho de añadir a Jesús como un Dios contradicen su idea monoteísta, porque para ellos es como si hubiera un Dios y medio.
Bien, como digo, hemos de usar todo el conocimiento que tenemos de la palabra. Cuando vamos, por ejemplo, a Isaías 45:5, ahí el Señor dice claramente que Él es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él, ni antes ni después. Jehová es el único Dios verdadero. Por lo tanto, cuando hablemos con un testigo de Jehová y nos digan que Jesús es un Dios, le tenemos que decir, pero un momento, Isaías 45:5 dice claramente que no hay otro Dios fuera de Jehová. Entonces, ¿quién es Jesús? Ahí te pueden decir que, por ejemplo, el concepto de Dios es lo que siempre hacen. Estiran la goma lo máximo que pueden. Y os pueden decir cosas como que Moisés era un Dios para Faraón. Eso aparece escrito. Pero la palabra dice que Moisés era como un Dios para Faraón. Eso no es lo mismo que decir que Moisés era Dios. Moisés era como un Dios para Faraón. Eso es lo que le dice Dios, Jehová, a Moisés. Le dice, yo voy a hacer de ti como un Dios, vas a ser como un Dios para Faraón. La palabra Dios, Elohim, Elohi, es un título que se refiere a juez. Y por eso hay que tener mucho cuidado en qué contexto lo ponemos. En este caso, en el caso de Moisés, no se refiere a creador, ni se refiere a alguien que puede dar vida eterna, sino se refiere en el sentido de juez. Y en realidad eso es lo que es Moisés contra Faraón, un juez. Un juez que puede juzgar porque Jehová está detrás de él, básicamente. Y que Jehová mismo le dice a Moisés, voy a hacer de ti como si fueras un juez, un Dios para Faraón. Luego la palabra también llama a Satanás el Dios de este mundo. Pero sabemos que no se refiere a Dios verdadero, sino a un Dios falso. O lo que la gente en realidad en última instancia, el no creyente, adora. Es decir, cuando no adora a Dios es porque en el fondo adora las artimañas de Satanás. Pero eso no pone a Satanás a la altura de un Dios o de Dios, sino es el concepto de objeto de adoración o de importancia. Y no en el contexto de verdadero, sino que cuando se hace referencia a Satanás se hace referencia a un falso Dios. Y luego hay otro texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 concretamente, donde Jesús hace referencia al Salmo 82. Él se llama a sí mismo Dios, o es la razón por la cual los judíos le critican, y Jesús responde usando el Salmo 82, donde dice, ¿no son ustedes también dioses? Pero hay que recordar que cuando se cita el Salmo 82, este salmo también hace referencia a que son mortales y no son como el Dios verdadero, que es inmortal, sino que son mortales y perecen, son débiles. Es decir, no son dioses en sentido de todopoderosos, eternos, omniscientes, omnipotentes, no, son dioses en otro sentido, en el sentido de jueces, de liderazgo, porque este salmo también iba dedicado a ello, a líderes, a jueces, como he dicho antes. Así que, en resumidas cuentas, cuando hablemos con un testigo de Jehová y saquemos este tema, es bueno decirles estas cosas. ¿Qué hay de Isaías 45:5? Y aunque os respondan con lo de Satanás también es llamado Dios, incluso Moisés, Jesús también hace una cita del Salmo 82, les hemos de decir, bueno, pero ¿en qué contexto está diciendo dioses? Y aquí os hago simplemente una alusión o os indico dónde podéis acudir. Están en los vídeos que he hecho sobre los evangelios sinópticos, como ya os he dicho, en ellos hablo de la divinidad de Jesús. Y ahí podéis ver, por ejemplo, cuando hablo en el Evangelio de Mateo, cómo el principio del Evangelio de Mateo describe a Jesús como Yahweh el Salvador, basado en Isaías 43:11, solo Yahweh es Salvador, solo Yahweh salva. Y en Mateo Jesús es descrito, además que es el significado de su nombre, como el Señor Yahweh salva. Luego, algo muy importante, y lo podéis ver en el vídeo que hice sobre Marcos, es que el principio del Evangelio de Marcos describe perfectamente
que la llegada de Jesús es la llegada de Jehová en la tierra, porque en el principio del Evangelio de Marcos se pueden ver dos citas, una de Isaías y otra de Miqueas, y en las cuales se anuncia que Jehová va a llegar en presencia física, pero que va a haber un mensajero antes de él, y este mensajero va a estar haciendo un ministerio en el desierto. Y este mensajero va a tener un ministerio en el desierto preparando el camino de Yahweh. Y cuando leemos el Evangelio de Marcos, ¿quién es el que está haciendo el ministerio en el desierto? ¿Quién está preparando el camino a Yahweh? Juan el Bautista. ¿Y quién llega justo después de Juan el Bautista? Jesús, del cual Juan mismo dice que él no es digno ni de desatarle las sandalias. Y bien, ahora me gustaría hablar del Espíritu Santo, porque ellos consideran al Espíritu Santo la fuerza de Dios o una especie de poder de Dios, pero no una persona. Esto se contradice concretamente cuando leemos Isaías 63. Ahí, por ejemplo, en el versículo 10 podemos leer que el pueblo de Israel ofendió al Espíritu Santo. Y luego seguimos leyendo, y el texto dice claramente que el Espíritu Santo, en respuesta a esto, él mismo se volvió en contra de ellos. Esto es la descripción de una persona, no de un poder, porque se ofende y luego encima, después de haberse sentido ofendido, reacciona ofendido y hace ajustes. Y es descrito como el mismo que bendice y el mismo que maldice. Es una referencia a Deuteronomio, concretamente cuando la palabra habla de las bendiciones que vienen de la obediencia y las maldiciones que vienen de la desobediencia. El mismo espíritu que es ofendido, mencionado así en Isaías 63, sale repetido en Efesios 4:30, cuando Pablo dice: no ofendáis al espíritu. Pero además de esto, ¿no habéis pensado en lo siguiente? En los evangelios aparece que el pecado imperdonable es el que se hace contra el Espíritu Santo. No tiene mucho sentido pensar que él no es una persona, si realmente ofenderle tiene un precio tan caro, un precio eterno. Y bien, además de esto sabemos que, según el Evangelio de Juan, Jesús dice que él mismo tiene poder para dar vida eterna, él mismo responde a las oraciones que la gente haga a Dios. Y en el capítulo 1 de Colosenses, en los versículos que van del 16 al 19, podemos ver claramente, sin excusa alguna, que Jesús es el creador de todo y cuanto existe. Esto también aparece en el prólogo del Evangelio de Juan. La verdad es que el vídeo podría seguir y hay muchos más ejemplos que poner, pero yo creo que con lo que he puesto es suficiente. Además, ya os he dicho que información más amplia hay en los vídeos que he hecho en los que hablo de la divinidad de Jesús en los evangelios sinópticos. Así que, como siempre digo, suscribíos, compartid, cualquier duda hablad, pero sobre todo, usad esta información para que ellos tengan que ver el error en el que están. Un error el cual solo se puede salir reconociendo que Jesús es el Señor, es Jehová, es tan Dios como lo es el Padre, es tan Dios como lo es el Espíritu Santo. Que os vaya muy bien y nos vemos aquí, en Dialoguemos.